Bienvenidos al primer episodio del podcast de Fran, un espacio donde vamos a estar explorando diferentes experiencias, anécdotas, historias que como jóvenes podemos contarles y transmitirles a todos ustedes. También queremos que este espacio sea un canal de comunicación e interacción con cada uno de ustedes. Queremos ser su voz, queremos que su voz sea escuchada también en un momento en el que El Salvador vive transformaciones históricas, donde los jóvenes estamos siendo protagonistas y no solamente espectadores de la historia que estamos escribiendo en nuestro país. Así que bienvenidos a este primer episodio. Estamos seguros de que va a ser un espacio que les va a gustar mucho. Vamos a tener diferentes temas donde queremos que cada uno de ustedes también se involucre y participe. Pero antes que nada, mi nombre es Fran Garay. Déjenme presentarles también a mi compañero de esta noche que va a estar acompañándome en los diferentes capítulos, Moisés Flores. Moisés, bienvenido. Hola. Un gusto poder Muchas compartir gracias, este Fran, espacio con muchas vos. gracias, sí. Y también poder compartir con todos los jóvenes y con todas las personas que nos ven atrás de sus teléfonos, atrás de cada una de esas pantallas que nos permiten también llegar a ustedes y poder tener esta interacción. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y vos qué tal, Fran? ¿Cómo te Bien, va? aquí un poco nervioso de estar iniciando este espacio, No, sí. pero creo, como ya lo decíamos, estamos en un momento histórico en nuestro país donde los jóvenes tenemos que ser esos protagonistas de la nueva historia que estamos escribiendo y por supuesto que estamos convencidos que canales como este nos van a permitir también motivar a otros jóvenes a que se involucren y participen para que sean ellos los tomadores de decisiones de la próxima historia que estamos a punto de construir también en nuestro país y que vamos a seguir construyendo juntos. Claro, claro. No, pues gracias por haberme invitado, Fran. No, para mí es un gusto, igual un poco nervioso, pero esto sí es la primera vez y creo que nos sucede a todos, pero qué chivo. Estar en todos estos espacios para los jóvenes, yo en realidad me siento muy agradecido y pues sé que les va a gustar mucho. Eso sí, lo tengo muy claro. Creo que tiene mucho valor el hecho de poder comunicar y expresar nuestras ideas y compartir. Muchas de las cosas que vamos a compartir con ustedes son anécdotas personales, son vivencias de lo que también hemos tenido que pasar para llegar hasta donde estamos hoy, pero también queremos que esas anécdotas y todas esas vivencias personales sirvan de ejemplo de alguna manera para que cada uno de ustedes se motive y garantizar que todos estos procesos continúen por buen camino bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, que sabemos que ha hecho un trabajo excepcional en nuestro país, sobre todo para las futuras generaciones, para las generaciones de jóvenes que antes lastimosamente perdimos diferentes oportunidades y espacios. Hoy queremos también demostrar que cuando se quiere se puede, cuando se quiere se puede, y obviamente estos espacios nos van a permitir también llegar a cada uno de ustedes y poder motivarlos a que sigamos construyendo juntos. Exacto, ¿no? Buenísimo, ¿no? Y a mí me gustaría como saber o que le contes a la gente por qué en sí has creado este espacio y qué le gustaría transmitir a los jóvenes, pues con el fin de tener estas plataformas, estas nuevas plataformas, que sabemos que conectamos y llegamos a los jóvenes mucho más fácil y que sí es parte de la misión y la visión de este podcast, el podcast de Fran. Pues en primer lugar, los espacios de tecnología sabemos que son importantes para llegar a cada uno de ustedes. En El Salvador, por datos de la UNICEF, como dato curioso, es importante compartirlo con ustedes, el 51% aproximadamente de la población son menores de 30 años. Obviamente eso también es muestra del potencial que tiene nuestro país para que los jóvenes no solamente sean espectadores y que solo se queden viendo qué es lo que está pasando a su alrededor, sino que también empiecen a ser esos actores importantes de todos los procesos de transformaciones de nuestro país. Es prioritario que nosotros abramos este tipo de espacios. No solamente vamos a estar compartiendo contigo, Moy, sino que vamos a lo largo de estos episodios que vamos a estar compartiendo, vamos a tener invitados de todo el país. Hay jóvenes que están demostrando con su ejemplo, con su valentía, con su trabajo, que realmente construir un país diferente es posible. Claro, porque lo están haciendo desde sus comunidades, de sus colonias, de sus barrios. Y ya he tenido la oportunidad previa de escucharlos, de interactuar con ustedes, de escuchar sus miedos, sus temores, sus anhelos, sus sueños, sus propuestas, sus ideas. Pero también ahora quiero que podamos
o que me lleguen, digamos, de alguna forma a conocer un poquito más y también que conozcamos otras experiencias de jóvenes, porque de repente yo de algo estoy convencido, es que todos, cuando tenés la capacidad y la voluntad de hacerlo, todos podemos aprender de todos un poco. Claro. Y eso es importante, nunca cerrarse al hecho de poder escuchar las ideas de los demás y poder tomar en cuenta lo bueno para también replicarlo en cada uno de nuestros espacios. Enviamos un saludo a todos esos jóvenes que están haciendo una gran diferencia en nuestro país. Quiero aprovechar el espacio, Moy, con tu permiso, para enviar saludos especiales hasta Aguachapán, a Sonia Martínez, hasta Santa Ana, Saludos, Sonia. a Josué Linares, en Sonsonate, a Edwin Barrera, en Chalatenango, a Ingrid Serrano y Tony Montemayor, en San Salvador, a Ernesto Reyes, en San Vicente, a Josué Galindo, en Cuscatlán, a Melanie Sánchez, a Cabañas, Iván Argueta, en La Libertad, a Dubán, Coreas, en La Paz, a Eric Serpas, en San Miguel, a Julio Salazar, en La Unión, a Jocelyn Núñez, en Morazán, Catherine Galdames, en Usulután, a Brian Zelaya, y sobre todo también a nuestra secretaria nacional de Juventudes, a Ivania Handal, que son precisamente esta nueva generación de jóvenes involucrados en política, pero también es importante decirle a toda la demás gente que está ahí viéndonos y que está escuchando este podcast que la política no solamente es partidaria, todos podemos ejercer una acción política desde nuestros diferentes espacios, desde las juntas directivas en nuestras colonias, en nuestros barrios, en los colegios, en los institutos, en las universidades, desde los diferentes colectivos en los cuales nosotros nos organizamos. Bueno, en mi experiencia personal yo fui scout, y una vez scout, siempre scout, pero eso también me fue dando, digamos, esta apertura hacia el mundo para ir conociendo diferentes expectativas, diferentes realidades que también me fue formando de alguna forma. He estado también en grupos religiosos, muchos jóvenes se organizan en torno a sus iglesias, en sus diferentes creencias, y por supuesto que también eso es una acción política, ¿verdad? Involucrarse y participar, tomar esa decisión de decir, antes que yo, hay otras personas, ¿verdad? Y eso es lo importante y creo que es lo que marca un punto importante de diferenciarnos de otras personas que han estado antes en la política, que nosotros sabemos anteponer las necesidades de otras personas a las nuestras, y eso pudiera decir que fue una de las cosas que más me empezó a motivar a participar en política. Tuve la oportunidad de conocer muchos lugares del país, conozco los 14 departamentos y conozco El Salvador muy bien y me siento bastante orgulloso de eso. Junto con mi familia, desde pequeños, a mis papás siempre les gustó salir y eso nos dio la oportunidad de conocer diferentes realidades. Y de alguna forma, eso también me fue sensibilizando a las diferentes realidades que habían, porque no es lo mismo hablar de la población de San Salvador a hablar de la población de Morazán, que por muchos años también la zona oriental de nuestro país fue una zona donde antes las políticas públicas prácticamente no llegaban a estos lugares. La zona oriental del país por muchos años fue invisibilizada, así como muchas de las comunidades también de San Salvador y de todo el país. Comunidades que por muchos años fueron estigmatizadas, que ahí no te metas porque es peligroso, ahí no vayas porque es feo. Y precisamente son en esos lugares donde yo he tenido de las mejores experiencias de toda esta vida política y de servicio, porque para mí al final la política no es más que servicio. Cuando vos estás enfocado, bueno, yo desde pequeño quizás nunca pensé en ser político, sino que yo más veía o me llamaba la atención mucho el ser piloto. Yo quise ser piloto de aviación y también después me interesó mucho la vulcanología. No es casualidad que esté el volcán de San Salvador aquí de fondo acompañándonos. Me ha apasionado mucho la vulcanología también, pero siempre hubo gente a mi alrededor, quizás no la familia, pero sí como personas cercanas, que siempre me decían, bueno, cuando tenía la intención y me llamaba la atención ser piloto, me decían, no, pero ¿para qué vas a ser piloto si se te va a caer el avión y te vas a morir? ¿O para qué querés ser vulcanólogo si de eso no vas a vivir? Y es peligroso. Y bueno, pasó algo parecido cuando me empecé a interesar en la política. Y mucha gente me dijo también, incluso creo que mi familia al principio se preocupó cuando me empecé a interesar en política porque decían, pero es que todos los políticos son iguales.
la política es sucia, la política es corrupta, pero yo creo Sí. que no. O sea, yo creo que puedo demostrar, y ahí fue donde yo puse un alto también, porque dejarte guiar y dejarte poner un alto por personas ajenas también a lo que vos querés o a lo que vos aspirás o lo que vos querés ser, es algo que limita mucho a los jóvenes también, ¿verdad? Y eso le trunca los sueños a un montón de jóvenes porque le dice, un joven quiere ser médico, pero le dicen que no puede serlo por A o B razón. Y obviamente eso desmotiva a los jóvenes. Sí, full. Y es algo que ha afectado mucho también a que los sueños a que los jóvenes puedan materializar y concretar sus sueños. Pero yo quiero también decirles, si les gusta algo, luchen por eso. Y de verdad no hay límites, no hay metas inalcanzables cuando uno se propone lo que quiere, pero sí es importante también prepararse y ser y dar lo mejor de uno mismo cuando se propone ser algo, ¿verdad? O sea, si una persona o un joven quiere ser cantante, bueno, yo le diría dale, pero prepárate, formate, da lo mejor y sé el mejor cantante. No vayas a ser Claro. porque ser del montón nada cuesta, ¿no? Es bien fácil ser mediocre, es bien fácil ser y conformarte con algo básico, pero no estamos aquí para eso. Desde que me involucré en política, yo dije, yo puedo hacer las cosas diferentes y poco a poco lo he ido demostrando. Y puedo dar fe de ello también. Incluso cuando fui director del Instituto Municipal de la Juventud en la alcaldía de San Salvador, cuando Nayib fue alcalde del 2015 al 2018, una experiencia importante que yo le compartía a todos los jóvenes en su momento era que ahí descubrí lo fácil que era para los políticos que no tienen valores, que no tienen escrúpulos, lo fácil que puede ser robar. Y ahí es donde vos pones a prueba qué tipo de persona querés ser, qué tipo de político querés ser. Si una persona que se va a aprovechar de un cargo público o de un espacio público para enriquecerse, como lo hemos visto en el pasado por muchos de los partidos políticos que ahora están al borde de la desaparición y de la extinción, o si querés realmente dejar un legado, y más que dejar un legado, demostrar que las cosas sí se pueden hacer bien cuando hay voluntad. Y por eso también estamos aquí defendiendo y acuerpando el proyecto del presidente Nayib Bukele, porque ha demostrado a lo largo de todos estos años ser ese líder y ese ejemplo para otros jóvenes y para las personas en general que habíamos dejado de creer que el país podía ser mejor. Y él de poquito en poquito ha ido demostrando que sí se pueden hacer las cosas. Desde Nuevo Cuscatlán en el 2012, yo tuve la oportunidad de conocer a Nayib cuando él era candidato para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y fue bien chistoso, de alguna forma, porque me lo presentaron, bueno, creo que todos, la mayoría de los que estamos involucrados en política, de repente en algún momento sentimos afinidad hacia un proyecto y en el pasado. Y nos desilusionamos, porque lo llegamos a conocer en realidad. En el caso del presidente Nayib Bukele, por ejemplo, igual que él, yo formé parte de ese partido que en su momento nos acuerpó como jóvenes, pero que a la larga, y cuando terminó el día, demostró que no estaba interesado en las opiniones de los jóvenes, no estaba interesado en las ideas de los jóvenes, no creía en esas nuevas ideas y simplemente querían seguir un guión que ya estaba para ellos escrito y la soberbia al final ya sabemos en qué los ha convertido y en qué los terminó, ¿verdad? Y la historia es la que se va a encargar de hacer ese proceso de juzgamiento con ellos. Yo creo que ya la gente lo tiene claro. Pero en ese momento, cuando yo empecé a involucrarme en política, sí recuerdo que él fue una de las primeras personas en las que yo vi esta nueva forma de hacer política, cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, que en lugar de destinar el dinero de la campaña en afiches, en flyers, en promocionales, como lo haría un político común y corriente, lo destinó en hacer pequeñas obras para Nuevo Cuscatlán. Y eso le fue demostrando a la gente que él tenía, digamos, estas intenciones diferentes, ¿verdad? De dar el ejemplo con pequeñas cosas, y obviamente la gente se decantó por su proyecto político y por su propuesta en Nuevo Cuscatlán. Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán. Tuve la oportunidad de conocer los proyectos que desarrolló, sobre todo para los jóvenes, como la entrega de becas donada por el salario de él, que no cobraba como alcalde. Recordaremos eso, desde el 2012 él empezó a dar el ejemplo de cómo la función pública también puede servir para sentar ese precedente y ese ejemplo para los jóvenes.
el programa de Proyecto Esfera, por ejemplo, que era un proyecto de investigación científica para jóvenes de un municipio que prácticamente antes era desconocido, porque creo que antes de Nayib Bukele nadie conocía Nuevo Cujetlán. No, para nada. Y pocas personas se habían interesado en conocer del municipio. Hubo proyectos también enfocados en la tercera edad, de alimentos, entrega de alimentos mensuales para las personas de la tercera edad que no tenían ya quien los apoyara. Y desde ese momento creo yo que sentí esa conexión también con él y yo dije, bueno, este es el tipo de políticos que le hacen falta al país y este es el tipo de políticos también que se necesitan en una sociedad donde la gente ya no cree en la política porque ya nos han fallado tanto y vivíamos para ese entonces también la ola de criminalidad y de violencia que azotó por muchos años nuestro país, que llevó a tenernos cifras de homicidios exorbitantes, que nos llevó a posicionar como lastimosamente el país más violento de la región y del mundo en su momento, lastimosamente, pero bueno, gracias a todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, es una realidad que quedó en el pasado. Ahora podemos contar una historia diferente y sobre todo el impacto que va a tener eso en los jóvenes, en los adolescentes y en los niños de hoy en día. Es lo que más me motiva de satisfacción y me llena de energía también para continuar trabajando de la misma forma en la que lo hemos venido haciendo, incluso mejor, porque siempre como el ser humano obviamente comete errores, hay muchas cosas que se pueden perfeccionar, muy. Y creo que hay obviamente un montón de cosas que corregir, un montón de cosas que se pueden mejorar y le vamos a inyectar muchísima más energía para que esto sea sostenible en el tiempo. Y también, luego de eso, de haber visto el ejemplo de él en Nuevo Cujetlán, yo decidí involucrarme mucho más en política y esto es algo que casi nadie sabe o creo que en su momento tomé consejo de una amiga que ahorita es diputada, me voy a reservar su nombre y ya luego espero tenerla invitada en el podcast. Okay. Pero ella me dijo que también el silencio era una forma de opinar y de responder, porque yo fui expulsado del partido del partido que se decía el Partido del Pueblo, ¿no? Junto con Nayib. Y fuimos expulsados también con Mario Durán, que ahora es alcalde de San Salvador y a quien acompaño en el Consejo Municipal. Nos expulsaron al mismo tiempo. ¿Por qué? Por haber denunciado y por haber hecho eco de las cosas que estaban haciendo mal. ¿Y de qué nos tildaron? De traidores, nos tildaron de mentirosos, de que nosotros teníamos otras aspiraciones, cuando no era así. Nosotros lo que estábamos haciendo era dando nuestra opinión sobre las cosas que estaban mal y que queríamos que se corrigieran. No para beneficio de nosotros, no para beneficio de ellos, sino que para beneficio de la gente. Entonces, en ese momento, cuando a mí me expulsan de este partido, yo era miembro de la Secretaría Municipal, porque había trabajado ya en la organización de los 19 municipios, en ese momento del departamento de San Salvador, desde Guazapa hasta Rosario de Mora, y había también trabajado en diferentes departamentos en el tema organizativo de juventud, y había podido conocer esta realidad, y ya los jóvenes empezaban también en esta misma sintonía de lo que yo estaba viviendo, a sentir una luz de esperanza en la figura de Nayib como un político diferente que lograba también atraer a jóvenes y atraer y motivar, porque no solamente atraer para que te aplaudan, sino que también motivarlos a empezar a ellos a ser esos actores estratégicos de cambios y transformaciones de sus sectores. Cuando la dirección del partido en aquel momento toma la decisión de expulsar a Nayib porque él era un estorbo, ¿verdad? Para sus intereses personales, deciden hacerlo y quitarlo a él de candidato a alcalde de San Salvador, que ya era el candidato a alcalde para la reelección en las elecciones del 2018. A finales de 2017 deciden expulsarlo, con esta actitud de decir, si nosotros expulsamos a Nayib del frente, él muere políticamente mañana. Y no le va a alcanzar el tiempo para poder competir por la presidencia. Y además, el Frente es un proyecto histórico que no depende de una persona, sino que es un proceso, bueno, todas las cosas que te puedas imaginar dijeron en ese momento. Yo estaba en esa reunión y yo fui el único voto en contra, obviamente, de la expulsión de Nayib de este partido, porque yo les dije que se estaban equivocando y que estaban expulsando de sus filas a la figura política más importante y de más relevancia del país en ese momento y que no estaban dimensionando las consecuencias. Pero
dijeron que como yo era amigo de él, que yo estaba loco, que saber cuánto me pagaba, etcétera, etcétera, te puedas imaginar. Me dijeron que yo no tenía la razón, obviamente, como a él se lo dijeron en su momento, que también él estaba muy jovencito, sí, ¿te acordás? Sí, y eso fue lo que terminó desencadenando que iniciáramos con la creación del movimiento Nuevas Ideas como tal, y bueno, ya sabemos en qué terminó la historia. Para bien pasó eso, porque al final hemos podido demostrar con hechos y a lo largo de estos 5 años de gobierno del presidente Nayib Bukele que las cosas sí se pueden hacer cuando hay voluntad, cuando hay interés, cuando hay honestidad, cuando hay vocación de servicio, y por supuesto que se va a ver traducido en los resultados de las elecciones del 4 de febrero y del 3 de marzo, en el acompañamiento masivo, que no dudo que va a tener el proyecto del presidente Nayib Bukele, tanto para él como para la presidencia, como para los diputados de la bancada CIAN, que han acompañado también cada uno de los procesos de reformas y de creación de nuevas leyes que han permitido que los salvadoreños podamos vivir en libertad, que podamos vivir en seguridad, que podamos tener más oportunidades. Le hemos hecho frente a la pandemia del COVID desde el gobierno central. Y así hemos venido trabajando en diferentes proyectos y también el acompañamiento que le va a dar la gente a alcaldes exitosos como por ejemplo el alcalde Mario Durán y la alcaldía de San Salvador que dirigimos junto con un gran equipo de trabajo, a quienes también aprovecho para enviar un saludo atento. Son personas realmente comprometidas con el trabajo de nuestra ciudad, con nuestra gente, y yo les tengo muchísima y profunda admiración. Y por supuesto que nada de estos proyectos, ninguno de estos proyectos fuera posible si no estuvieran también ellos de la mano trabajando con nosotros y comprometidos con la gente. Y no dudo que la población también va a saber reconocer ese gran trabajo y le va a demostrar su apoyo a Nuevas Ideas. No, buenísimo. No, sí, la gente sabe, o sea, los ha visto trabajar súper bien. Los jóvenes te ven como líder, ven a muchos líderes más enfrentando todas estas cosas nuevas que están haciendo por la juventud y por toda la población. Vaya, a mí siempre me ha surgido un interés. A mí me llega a saber, pero de orden cronológico. Todos conocemos al Fran que ha hecho muchos logros, ha tenido muchos logros, el Fran concejal, el Fran que ayuda a la gente ahora en las comunidades, etc. Pero siempre, antes de eso, hubo un Fran que tuvo que pasar por un montón de cosas, como ya lo contás, pero sí me gustaría como profundizar en ese tema para que también los jóvenes que mandamos saludos y los jóvenes que nos ven, yo sé que muchos te ven como líder. Muchos te ven como líder y quisieran seguir esa ruta o por lo menos tener como una idea o que les deje un consejo pleno, no sé. Yo sé que para el éxito o para lograr estar donde estás, no hay una fórmula, pero sí nos podría regalar unas palabras para los bichos, para que pues, ellos... En primer lugar, yo quiero que sepan que siempre van a contar conmigo como un aliado, como un amigo. Con muchos de ustedes he tenido ya diferentes experiencias, hemos logrado hacer diferentes actividades, programas, proyectos en sus comunidades, en sus diferentes espacios. Motivarlos a que no dejen que otras personas trunquen sus sueños, no dejen que otras personas decidan por ustedes también, porque es importante ese mensaje, hacerles saber que ustedes, si creen en ustedes mismos, van a ser capaces de lograr cualquier cosa que se propongan, siempre y cuando sea buena, ¿verdad? Sí, claro. Porque ya lo hemos visto. Mira, a mí cuando yo decidí lanzarme como candidato a concejal y acompañar al alcalde Mario Durán en la elección anterior, en el 2021, una de las satisfacciones más grandes que yo tuve fue que cuando yo llegaba a las comunidades o a las colonias, a los barrios, a los diferentes espacios a pedir el apoyo para mi candidatura y la candidatura de Mario, yo me encontraba con jóvenes que ya habían sido parte desde el 2015 al 2018 o antes de los proyectos que ya en algún momento habíamos realizado. Sobre todo en el espacio del 2015 al 2018, cuando estuve como director del Instituto Municipal de la Juventud de la Alcaldía de San Salvador, era bien gratificante y sigue siendo gratificante ver cómo ahora hay jóvenes que se han logrado superar y que fueron parte de cada uno de estos procesos. Esperamos que también ese ejemplo siga siendo y que ellos no se queden con esa experiencia solo para ellos, sino que también ellos logren ser ese ejemplo para los demás, porque es lo que nosotros también hemos querido siempre
enseñarles, ¿verdad? Que sepan enseñar, que tengan paciencia, porque así como a nosotros en algún momento nos cerraron las puertas, nos dijeron que estábamos muy jovencitos, que no teníamos la capacidad, que no teníamos la inteligencia suficiente, que no teníamos las aptitudes, pero a veces eran las mañas, ¿verdad? De los anteriores políticos. Gracias a Dios no las tenemos. Siempre, obviamente, esas cosas te desmotivan, te van desmotivando y te van poniendo barreras para que vos vayas diciendo sí, quizás no, pero no es cierto. O sea, yo creo que muchos de los jóvenes podemos decir ahora y ver hacia atrás y decir, bueno, si yo le hubiera hecho caso a esas personas que me dijeron que no era bueno para esto, pero no hubiera creído en mí mismo, no hubiera logrado estar donde yo estoy ahora. Entonces, es ese mensaje, que crean en ustedes y que también sean capaces de abrirle puertas a otros jóvenes, a los jóvenes que vienen atrás, sí, a los jóvenes que están ahorita saliendo de procesos donde estuvieron, y hay que decirlo tal cual, expuestos a las pandillas, ¿verdad? Hay que hacer un trabajo arduo en este momento de no dejar solo al presidente también, y en nuestras comunidades que por muchos años, como ya lo mencionaba, fueron estigmatizadas, fueron invisibilizadas, fueron marginadas, poder hacer ese trabajo de demostrarle a los jóvenes y de decirle hay muchas más oportunidades que simplemente estar involucrado en una pandilla, sí, ¿verdad? Hay otras formas de organizarte en pro de la sociedad, en pro de tu comunidad, y ahí vas a encontrar ese apoyo que en algún momento quizá de repente no sentís que tenés, o porque tu familia no te lo da, o porque por A o B razón, ¿verdad? Pero ahí están todos esos jóvenes y el llamado es eso, a que se involucren, a que participen, no importa el espacio que sea, no importa la idea, por más loca que le parezca la idea que tengan, ¿verdad? Que yo quiero hacer una jornada de reforestación en mi comunidad porque hay pocos árboles, háganlo, hay formas de hacerlo, rebúsquenselas. O sea, yo creo que una de las mejores cualidades que puede tener un joven es ser metido. Y hay que decirlo así, hay que ser metido, sí, y metido para lo bueno, porque metido, claro. O sea, si vos no estás encima y no te ganas estos espacios, alguien más lo va a tomar por vos y no va a ser en tu beneficio. Entonces, por eso también es importante votar, por eso es importante participar, no solamente, como ya lo decíamos, no solamente en la política, sino que también en cada uno de estos espacios. Y ese es el llamado, a que sean capaces de creer en ustedes mismos y de motivar a otros jóvenes y abrirles puertas a otros jóvenes. Porque si a nosotros no nos gustó que nos cerraran una puerta, no se la vamos a venir a cerrar a otro joven de los que vienen atrás. Porque precisamente nosotros somos la generación que gracias al liderazgo del presidente Bukele ha logrado erradicar la violencia pandilleril en el país, pero también somos la generación que está comprometida a abrir estos nuevos espacios para que este ciclo no se vuelva a repetir y que no volvamos a tener que de aquí a 30 años estar luchando contra otro fenómeno de violencia porque no supimos abrir esos espacios y esas oportunidades. Y ese compromiso lo tenemos todos, los adultos, las personas mayores, los jóvenes, las madres, todas las personas tenemos ese compromiso de abrir estas puertas que por muchos años a los jóvenes se les negaron. Y por eso es importante también que participemos y nos involucremos. No, fíjate que yo conozco varios jóvenes que sí se quieren involucrar y ahorita estamos en un momento trascendental, igual para la gente que esté viendo el podcast, digamos, después de tiempo de que se subió, para los que no saben, ahorita estamos en un tiempo electoral, se van a llevar a cabo dentro de unos días las elecciones. Y vamos a estar celebrando. Y vamos a estar celebrando, eso sí. No, y que se involucren, ese es el llamado, que se involucren. Ahorita estamos en un momento, como lo digo, trascendental. Esto es una cosa que nunca se había vivido. Estamos trazando un precedente que es la reelección de un presidente por primera vez en la historia, y qué mejor que Nayib. Y también aquí va el hecho del gran esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele también en dar estas oportunidades a los jóvenes. Bueno, las mejoras en educación. Y si algo no nos gusta en nuestro sistema educativo, ¿quién es mejor que los adolescentes y los jóvenes para corregirlo? El gran avance que ha hecho la primera dama, Gabriela de Bukele, en la primera infancia. Un sector de la población que por muchos años estuvo también en el olvido. Sí. Y la importancia de que sos un bebé, desde que estás en el vientre de tu mamá, puedas tener una atención diferente, sentirte querido desde el inicio. Y la primera dama ha hecho ese esfuerzo porque también no queremos dejar cabos sueltos. Queremos brindar estas oportunidades desde pequeños
Y también la entrega de tablets, de laptops a los Sí. niños, niñas y adolescentes de nuestro sistema educativo público. Creo yo que son herramientas esenciales que nos va a permitir construir un país diferente. Y yo de verdad, yo creo, y se lo digo también a mis amigos, a mi familia, yo creo que aún no nos ha caído el 20 de los grandes procesos de transformaciones y los avances que hemos logrado en nuestro país. Y lo vamos a dimensionar quizá cuando ya digamos, hasta ya no puedo más, pero ahorita estamos llenos de energía para continuar transformando. Y un caso ejemplificar, por ejemplo, que yo puedo poner es el tema del centro histórico. Cuando Nayib inició el proceso de reconstrucción de revitalización del centro histórico, que yo estaba como parte del equipo de la alcaldía de San Salvador también, yo te digo, se veía difícil, pero desde el inicio el presidente, en aquel entonces alcalde, dijo, no, lo vamos a hacer y vamos a demostrar que sí se puede. E inició con este proceso de diálogo histórico con los comerciantes por cuenta propia, con los mal llamados vendedores informales, y se generó una dinámica diferente, porque cuando, yo no sé si vos recordarás, pero cuando antes se hablaba de reordenamiento del centro histórico era violencia, ¿verdad? Eran garrotazos, eran balas de goma, o sea, salvajada, la verdad, lo que se veía ahí. Y el presidente, en aquel entonces alcalde, inició este proceso de una forma diferente y ahora podemos ver los resultados. Bueno, le dijeron que iba a ganar con iluminar edificios históricos como el Palacio, la Catedral, el Teatro. Y hoy podemos ver esos resultados. Yo creo que de aquí en adelante los resultados los vamos a ir viendo también en los próximos años. Y por eso es importante también que estos proyectos y el presidente Nayib Bukele continúe al frente del gobierno, porque ha demostrado con todo este equipo de trabajo, con la bancada CIAN, con los alcaldes de Nuevas Ideas y con sus concejales también, que las cosas sí se pueden lograr. Y ese es el mismo mensaje para los jóvenes. Los jóvenes se pueden trazar estas metas y aunque les digan que de qué va a servir, que de qué van a ganar, que de eso no van a vivir, háganlo bien, luchen por sus sueños, crean en ustedes mismos y abran las puertas para otros jóvenes. Buenísimo, Fran. No, pues ya lo escucharon. Mira, para mí también eso me ayudó mucho. Yo siempre fui un joven que quise ser, bueno, les comento, yo quise ser productor musical. Y yo me aboqué antes al Por eso gobierno. Tanto conocimiento. Sí, claro. Muy encargado también de ensamblar todo esto que yo se lo juro, para eso no sirvo. Yo soy bueno para comunicar, para expresar mis ideas y para demostrar lo que hemos estado hablando, pero bueno, sos un crack también. Gracias, Fran. No, pues sí, como te comentaba, por lo mismo yo intenté como abocarme al gobierno en turno. Yo dije, tal vez va a salir una oportunidad, algo, me pueden brindar algún apoyo. No sucedió, jamás sucedió. Entonces, ahora, sí, he visto muchos jóvenes, incluso yo sé que no está viendo Brian, a él le llega un montón la música. Cantante, artista. A veces sube videos y tiene una bonita voz también. Sí, imagínate, se le ha abierto muchos espacios a través de todo esto y él está muy agradecido. Por eso mismo, ahora no se le cierran las puertas, se te abren las puertas. Y así hay un montón de jóvenes que antes no se habían sentido atraídos a participar, pero por el liderazgo del presidente Bukele, ahora, claro, están motivadísimos. Ha transformado la visión de cómo ven la gente la política, es súper diferente. Ok, bueno, creo que... Hasta aquí llegamos. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Queremos seguir compartiendo en los próximos episodios con cada uno de ustedes. Ustedes van a ir alimentando este podcast. Queremos que sean parte de esta aventura, así como lo han sido siempre en cada una de las etapas de nuestra vida. Queremos también que se sumen, que nos den opiniones, que qué les parece, de qué temas les gustaría que habláramos. Exacto. A quienes quisieran que nosotros invitáramos también. Y por supuesto que si alguno de ustedes quiere venir y compartir alguna anécdota o enviarnos a través de nuestras redes sociales, aquí, no sé dónde están. Aquí. Por aquí creo, sí. En algún lugar van a aparecer nuestras redes sociales y por supuesto todas sus opiniones son bienvenidas. Queremos escucharlos y queremos que este espacio también sea de ustedes y se lo apropien, porque precisamente para eso lo estamos creando también. Buenísimo, igual, gracias, Fran. Y qué chivo, mira, haber compartido con vos, conocerte un poquito mejor y ya igual los que nos están viendo te conocen un poquito mejor quién es Fran.
y de lo que va a tratar este podcast. Así que nada. La política puede ser entretenida también. Sí, no es aburrida, sí, claro. no es de cosas de viejitos Claro. y que solamente... Incluso, esa es otra cosa que te lo cuento en confidencia. Siempre, cuando no me conocen y dicen que va a llegar el concejal de la alcaldía de San Salvador a tal lugar, siempre la gente se queda esperando a algún viejito. Un señor, don Frank. Y no es por menospreciar a las personas adultos mayores, sino que también es quizá por esa cultura y ese chip que teníamos como salvadoreños de que los jóvenes no están... Y siempre se sorprenden porque dicen, "Ey, qué joven está". Y Sí. bueno, es parte también de la experiencia y de la anécdota. Así que los esperamos sus opiniones y esperamos que este espacio también les guste y que ustedes lo sigan alimentando. Nos siguen en nuestras redes sociales y por supuesto vamos a seguir compartiendo y teniendo nuevos invitados. Gracias, Moy. Gracias, Frank. Chao. Ey, me dejaste con la mano en el aire. Lo siento. Chao.